Vamos a compartir la palabra del Señor y los invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Santiago, en esta carta que escribe el apóstol, Santiago, no el apóstol, Santiago, capítulo 5, versos 19 al 20. Santiago, capítulo 5, versos 19 al 20. Saludamos a los que verán la transmisión más tarde en horario diferido, que el Señor pueda esta palabra aplicarla a su vida, que traiga mucha bendición, mucho entendimiento y también una determinación. Si usted la ha encontrado, le invito a que se ponga en pie para honrar la palabra del Señor. Son 2 versículos, y estos 2 versículos, hermano, ¿qué le parece si lo leemos juntos? Después yo lo leo. Hermanos, lo voy a leer y usted lo sigue. Hermanos, iglesia, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno de ustedes le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tome su asiento, por favor. El título del mensaje, para que usted conecte allí: decido vivir como un restaurador. Decido vivir como un restaurador. Usted ha visto los reportajes, History Channel aparece ahí restaurando, ¿no es cierto? Gente muy habilosa que restaura de lo que usted tiene perdido, de lo que nunca se imaginó. Hay restauradores. Entonces, con esa imagen de restauración, quiero que usted pueda pensar en el título del mensaje y pueda usted determinarse a vivir como un restaurador. Esta carta, Santiago, que es el hermano del Señor Jesús, él nunca se presenta como hermano, el Señor Jesús, la escribe, mira, amados hermanos, a la iglesia, porque usted dice: pastor, pero yo nunca me extravió la verdad. Lo vamos a ir viendo, porque algo compartí el día jueves en el altar familiar. Pero miren, mis amados hermanos, Santiago le está hablando a una iglesia, es una carta universal, le está hablando a las iglesias. No le está hablando al inconverso, no le está hablando al gentil, no le está hablando a aquel que no conoce a Dios. Santiago le está hablando a la iglesia. Por lo tanto, vamos a entender, cuando hablamos de que nos extraviamos la verdad, pensamos, y no es el énfasis de la carta, si usted lee estos 5 capítulos, y espero que mis hermanos que estuvieron al altar familiar hayan leído estos 5 capítulos. Si son 5, amén, gracias por eso, amén. Si son 5 capítulos, usted va a entender el contexto. Santiago en todo momento está enseñando y exhortando a la iglesia. Judíos allí, convertidos al Señor. Entonces, Santiago usted lo va a encontrar también con el nombre de Jacobo. Entonces, cuando usted lee Jacobo y habla de Santiago, es el mismo. Le va a hablar a una iglesia porque estaba viviendo momentos difíciles. Esta iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo azotada, esta iglesia estaba siendo confundida con corrientes greco-romanos, y por lo tanto la filosofía del sistema había estado dentro de la iglesia. En medio de toda esa dificultad, en medio de todas esas aflicciones, Santiago le escribe a estos hermanos. Y una línea que va a cruzar toda la enseñanza, que nosotros debemos cuidarnos de buscar salidas alternativas, amada iglesia. En medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la aflicción, cuidarnos de ser seducidos a buscar salidas alternativas. O sea, buscar caminos alternativos y no buscar la centralidad de la palabra de Dios. Y eso terminará alejándome de la verdad. Y lo vamos a ver, porque quizá usted se preguntará y ya le hizo sentido: yo nunca me he alejado de la verdad, nací en el Evangelio, me puede decir usted. Pero mire lo que va a decir Santiago.
Santiago muestra una forma muy práctica. Es como decir, cómo vivo diariamente el Evangelio, cómo diariamente vivo mi vida cristiana, cómo enfrentamos cada día este día. Por eso que Santiago es muy aplicable la enseñanza, porque tiene que ver con lo cotidiano. A veces nosotros nos enfocamos tanto en lo sobrenatural, queremos vivir en lo sobrenatural, y gran parte de nuestra vida, por no decir casi toda nuestra vida, es en lo natural. Usted no anda en las nubes, usted anda en la tierra con problemas. Cuando llegó, alguien se atravesó, pasó por el agua, quiso robarle su bendición, el instrumento no tocó, Felipe se equivocó varias veces en la nota. Eso lo vi yo nomás, Felipito. Entonces, todas esas cosas quizás nos roban la bendición. Nadie quiere hacer esas cosas, pero nos van robando la bendición. Y finalmente, mire, quiero que entienda, esas cosas nos empiezan a alejar de la verdad, y lo vamos a ver. Entonces, Él le va a enseñar a renunciar a una vida que nosotros buscamos en nuestros propios deseos, en nuestros propios sentimientos, en nuestras propias necesidades. Entendamos esto: lo que nos va alejando de la verdad, lo que nos va alejando del Evangelio, lo que nos va alejando de nuestra vida cristiana, lo que nos va alejando de la consecuencia de vivir en Cristo, es finalmente la centralidad de nuestro propio reino. Las cosas que nos toca vivir, las necesidades que tenemos que enfrentar, los problemas que tenemos que dilucidar, cómo podemos resolver todas aquellas cosas que vivimos, nos comienzan a alejar de esta verdad. Y lo más triste es que ya no comenzamos a andar como es digno al cual Dios nos llamó. ¿Cómo debemos andar? Vamos a Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Mire, ¿cómo debemos andar? Mire, este pasaje usted lo sabe de memoria, estoy seguro. Pero recuerde de que lo que estamos haciendo en el mensaje es colocando un espejo para su vida. No le ponga el espejo para el de al lado. Ponga el espejo para su vida y comience a mirarse en el espejo de la palabra del Señor. Cuando usted comienza a mirarse en ese espejo, hemos hablado 3 puntos importantísimos ya. Cómo las cosas de la vida de este mundo, cómo lo que enfrentamos diariamente nos termina alejando de la verdad. Decimos que estamos en Cristo, venimos, nos congregamos, nos levantamos nuestras manos, pero hay cosas de dificultades, problemas que nos comienzan a alejar de la verdad. ¿Por qué? Porque el sistema nos tiene atrapado con mentiras y nosotros la hemos levantado como verdad. Entonces, ¿cómo debemos andar? Conforme al llamado que Dios nos hizo. Mire lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor. Usted no lo ve en ninguna parte aquí a Pablo en otra vida que no sea sirviendo al Señor en medio de dificultades. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es esa vocación que fui llamado, Pablo? Con toda humildad y mansedumbre. Ahí ya comenzamos a aplicar la palabra de aquellas cosas que nos alejan de la verdad. Soportándonos con paciencia, no porque tengo que soportarte, sino que lo que significa asistiendo con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estamos todos llamados a vivir en esa comunión. Un cuerpo, no es un número, un espíritu, como fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí dice Pablo, ¿qué nos une? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es su Padre. Pregunta, ¿andamos así? Ya empezamos con problemas, ¿verdad? Yo soy el primero a levantar mi mano. Usted no la quiso levantar, pero yo soy el primero que comienzo a levantar mi mano. Santiago enseñará que todos nosotros de alguna u otra forma podemos alejarnos de la verdad. ¿Usted cree eso? Amén. Por muy imposible que me diga, es más fácil y común de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué, pastor? Porque aún hay remanente de pecado en nuestra vida. La obra está hecha en nosotros, pero aún estamos haciendo morir pues todo lo terrenal. Aún hay remanente de pecado. Dígame que no cuando usted recibe alguna noticia, lo primero que le ataca es el miedo, la desesperanza, la inseguridad.
una reacción. Algo le molestó, ira, enojo, todo lo que piensa en su mente, dirá qué es que estará pensando, y todo lo que yo hablo mal de un hermano, pienso mal de un hermano, también es parte de aquella naturaleza que aún no está terminada. Entonces, por ese remanente pecado, aún, amados hermanos, estamos en riesgo. Y Santiago va a encender todas las alarmas, imagínense, todos los semáforos, para que nosotros pongamos atención a esta advertencia, cuidarnos de no alejarnos de la verdad. Entonces, pregunta, ¿cómo actuamos en momentos de crisis? Cuando estamos en una crisis matrimonial, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos cuando estamos en enfermedades? ¿Cómo estamos cuando actuamos en escasez? Cuando actuamos en problemas de materialidad o en materialismo. ¿Cómo actuamos cuando tenemos diferencias con las personas? Cuando tenemos crisis en medio de lo que vivimos. ¿Cómo actuamos? ¿Qué decimos? Usted tiene un lenguaje constante en su vida. ¿Qué decimos? ¿Qué oramos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? Muchas veces comenzamos a divagar y comenzar a transitar, eso es lo peligroso, ¿no es cierto?, por ese camino que nos comienza a alejar de la verdad. Nos aparece la ira, el enojo, la envidia, la arrogancia, el orgullo, el prejuicio, y colóquele todas aquellas cosas que nos toca vivir. ¿O no? Hay una separación, hay una dicotomía. Mire, decimos tanto, pero vivimos poco. Usted tiene que decir amén a eso, hermano. Yo sé que usted está muy preocupado, está muy concentrado, pero mucho de lo que decimos no lo vivimos, y eso es alejarnos de la verdad. Estoy seguro que no hay un problema de teología. Usted sabe que Dios envió a su Hijo, ¿no es cierto?, Jesucristo, para que Él sea el único nuestro Salvador. Usted no tiene problema en la teología. Usted no tiene problema en la teología de citar, eso de decir, perdón, de que Dios es omnipotente, que está en todas partes. No hay problema teológico. El problema es la vivencia. Entonces no estamos hablando, Santiago le está hablando a una iglesia, no está enfrentando un problema teológico, está enfrentando un problema vivencial. La realidad que enfrentamos día a día. Entonces, primera que debemos tener presente, de que lejos de lo que decimos, que puede ser consecuente con lo que vivimos. Entonces, vivamos una vida en Cristo consecuente. De lo que decimos, vivimos. De lo que decimos, vivimos. Cuando usted escucha hablar a alguien y eso no habla de su vida, usted va a pensar, no es lo que vive. Entonces, nosotros tenemos que, más que decir, es vivir. Veamos algunos ejemplos, cómo sutilmente Santiago nos va a decir cómo nos comenzamos a alejar de la verdad. Pregunta, ¿quién de algunos de los que estamos aquí no se ha sentido alguna vez solo? Muchas veces, ¿verdad? ¿Usted no percibe? ¿Tiene un problema que Dios es omnipresente? No, ¿verdad? Él sabe y ya sabe que está en todas partes. Y cada uno sabemos. Dijo la promesa de Dios que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros lo citamos, lo recitamos, pero igual nos hemos sentido solos. Estas pequeñas cosas nos comienzan a alejar de la verdad. Vaya meditando. Esto es muy sutil. Mire, los grandes problemas, las grandes crisis, nos toca atender muchas consejerías. Los matrimonios comienzan con cosas tan sutiles que después es una catástrofe. Porque descuida su vida y comienza a alejarse de la verdad. Por más que en el consejo va la orientación, comienzan a alejarse y después ya tengo desánimo, ya no quiero estar, ya mi hermano me molestan, ya esto ya lo sé. Y cuando cada vez que digo ya lo sé y comienzo a separarme de la verdad, entonces eso que comenzó tan sutil comienza a grabarse y usted no se da cuenta, hermanos. No se da cuenta. Otro punto, ¿no es cierto?, de que ejemplos cómo nos empezamos a alejar sutilmente de la verdad. Dejamos la unidad y la paz con los hermanos entrando en conflicto unos con otros. Quizás usted tenga hoy día una situación en este momento con alguien que no ha resuelto. Eso es alejarnos de la verdad. Inmediatamente el Espíritu Santo le trae a su mente. ¿Con quién usted se molesta fácilmente? ¿Con quién le genera rabia en su corazón?
con quién usted suelta sus palabras cuando alguien le molesta de alguien, lo dice con ligereza. Es aquellas cosas, entonces nos comienzan a alejar de la paz, a vivir en comunión con los hermanos y comienza a haber conflictos entre hermanos. ¿Están aquí, verdad? Otro punto. ¿Cómo pasamos, hermanos amados, con facilidad de la gratitud a las quejas o murmuraciones? Usted está tan agradecido con el Señor, pero de esa gratitud que usted está levantando las manos, al segundo pasó la queja. ¿Verdad que hemos vivido así? Y usted le empieza a culpar: Satanás cochino, metió su cola y todas esas cosas. No, es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Por eso que tenemos que tener muy presente, porque Santiago nos está mostrando el gran espejo. Usted se está mirando todos sus puntos negros, por muy maquilladito que esté y las cejas muy perfiladas, están apareciendo allí, en ese espejo. Entonces ahí tenemos que hablar ¿qué cosa? Tenemos que evaluar nuestras conversaciones. Cuando usted de la gratitud, de la alegría, el gozo, pasa una tristeza, pero en un segundo, no voy a hablar aquí psicológicamente que usted es bipolar. Lo que estoy diciendo que cuando hay situaciones de que usted está en gozo, en alegría y ve a una persona y pasó la queja, debe evaluar sus conversaciones. ¿Qué es lo que habla y con quién habla? La pausa es intencional. Número 4. Otro ejemplo más. ¿Cómo pasamos con facilidad de la esperanza que tenemos en el Señor puesta todo, porque Cristo, tú eres nuestra plenitud? No hay un problema teológico, pero ¿cómo pasamos con facilidad de la esperanza a la desesperación e inseguridad? Ahí, amados hermanos, cuando es una constante en nuestra vida y nosotros confiamos en el Señor y nos vamos aquí apropiados y nos vamos llenos de bendiciones y usted va a conquistar el mundo cuando sale de esa puerta, pero llegó al ascensor y se desinfló, es que debemos evaluar entonces nuestro nivel de oración. Por eso, amada iglesia, de que si no equipamos a los santos con la verdad que usted vive todos los días, porque usted no vive en lo sobrenatural, usted vive en lo natural. Cuando Pedrito sembró, cayó una escarcha y todo se consumió en las hortalizas, eso es natural. Él no siembra en las nubes. Por lo tanto, esas cosas cotidianas que nos toca enfrentar es, amados hermanos, ¿cómo nos paramos? ¿Con qué verdad vemos lo que vemos? ¿Qué ojos, qué lentes usamos para ver las circunstancias que estamos? Cuando estamos en un problema matrimonial, cuando hay una crisis en el matrimonio, problema con los hijos, problema en el trabajo, problema con los colegas, problema con los hermanos. ¿Qué lente estamos usando? ¿Son los lentes de la verdad de Dios o estoy usando mis propios lentes del sistema? Y cuando usamos los lentes del sistema, comenzamos a separarnos la verdad. Número 5. Otro ejemplo. Cuando en el matrimonio Dios habla, y usted también lo sabe, usted me va a citar Génesis, me va a citar Efesios, que el matrimonio es una sola carne. ¿Usted tiene duda de eso? No hay problema teológico. Pero cuando usted comienza a imponer sus ideas, entonces ya no está en el diseño de Dios. Prevalece lo que yo pienso de lo que yo digo. Entonces, ¿era un problema teológico? No era problema teológico. Era un problema de aplicación, de vivir lo que usted sabe teológicamente. Entonces usted, el matrimonio que es una sola carne, un solo pacto, usted comienza a imponer o a establecer su propia idea y no en el diseño de la palabra del Señor. Bueno, ahí ya se terminaron ya los últimos amén. Número 6, y el último ejemplo. Lo mismo que decíamos al principio. Cuando usted canta, cuando usted adora, cuando usted se congrega, mire, su comunión y relación con Dios pasa a ser indiferente, pasa a ser fría, pasa a ser mecánica, pasa a ser tradicional, pasa a ser una costumbre. Y esa relación, amados hermanos, religiosa, mecánica, legalista, sin pasión y fervor, habla, ¿no es cierto?, que nos hemos ido alejando de la verdad. Por eso, hermanos amados, que es un espejo. No vengo para decirle, esto eres tú. No, hermano. Es un espejo para mí y para ustedes. Entonces, evaluarnos, porque cuando usted no lo entiende, comienza a culpar. No, el que canta no me gusta. El que toca tampoco me agrada.
El que está en la puerta y me recibe me pasa las manos muy fuerte. Y empieza a buscar responsable. El pastor ya no se prepara tan bien. Y empiezo a opinar y a buscar cosas que hablan de mi corazón. Entonces, este espejo tiene que mostrar cuál es mi vida ante Dios. Y ante Dios, nuestro corazón, nuestra vida está descubierta. Él lo sabe todo, por lo tanto no podemos engañarnos, no podemos pretender, amados hermanos, que somos tan espirituales cuando nuestra vivencia dice otra cosa. Y estas cosas, estas alarmas que Santiago va a hablar, estos semáforos que va a encender Santiago, es para advertirnos de aquellas cosas que nos comenzamos a alejar de la verdad. Sutilmente nadie decide alejarse de la verdad, pero sutilmente en estos ejemplos y en mucho más comenzamos a alejarnos de la verdad. En resumen, va a decir Santiago, peligrosamente podemos alejarnos sutilmente sin darnos cuenta. Santiago no está hablando de pecados evidentes, un ejemplo extremo, no está hablando de un homicidio porque usted sabe que alguien cometió homicidio. No, Santiago está enfrentando pecados sutiles que nos alejan de la verdad. ¿Cómo empezamos a reemplazar la verdad de Dios? Por mentiras del sistema, dando la espalda a toda la obra de Cristo. ¿Es un problema teológico la obra de Cristo? No. Pero en nuestra vivencia estamos dando la espalda a toda la obra de Cristo. Tenemos que estar siempre, hermanos amados, vigilantes para no ceder a esta tentación. Todos los puntos anunciados como ejemplo de lo que nos separa de la verdad, el espejo que usted se está mirando a la luz de la palabra, usted debe estar preparado, usted debe estar vigilante, usted debe estar analizando aquellas cosas que comienzan a separarlo de la verdad de Dios. Por eso que Pablo en Efesios capítulo 6, verso 13 al 18, cuando está hablando de la armadura de Dios, Pablo toma referencia a un soldado romano para hablar de nuestra vida cristiana y dice: por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay días, iglesia amada, que son malos. Y usted tiene que saber que esos días son malos. Y no tiene que andar buscando en ese día malo si fue su esposo, su esposa, sus hijos y todo lo demás que usted mira. Porque nuestra lucha, pasaje anterior, no es contra sangre, ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Ese es el verdadero enemigo. Entonces usted ya va a sacar sus ojos. Me quiero vengar y te quiero decir, te quiero responder. Saque sus ojos de ahí, porque eso lo está alejando a la verdad. Entonces, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado ese día, estad. Pregunta: ¿cómo estamos firmes? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? ¿Quiere decir que me pongo en esta posición? Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo logro? En oración. Usted no puede ser fortalecido, usted no se puede parar. Aquí estoy resistiendo, estoy firme. No, usted tiene que estar fortalecido en la fuerza del Señor y en oración. Cada vez que usted sujeta su tribulación, cada vez que usted sujeta su aflicción, cada vez que usted sujeta su problema a los pies de Cristo, entonces usted está siendo fortalecido. Y eso no lo puede hacer el pastor por usted. Usted tiene que hacerlo. Verso 14. Estad pues firme. Vuelve a decir de nuevo, lo hice como 4 veces. Ceñidos vuestros lomos con la verdad de la palabra, vestidos con la coraza de la justicia, la palabra, y calzados los pies con el apresto del evangelio, la palabra. Sobre todo tomar el escudo de la fe, la palabra, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Es decir, amados hermanos, que tenemos que estar equipados porque este enemigo está constantemente en una lucha con usted. Solo que está vencido. Por eso que tenemos que estar firmes. Por eso que tenemos que, en medio de la mentira, cuando anda el enemigo, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Que mis hijos cómo van a estudiar? Y todas las cosas que le pasan en su vida, ¿y qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Me voy a separar? Y todas aquellas cosas, usted tiene que pararse firme en la palabra y en el poder de Dios. Y sobre todo dice: tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo maligno. Verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, aquí está la respuesta de todo eso. Todo lo que está viendo Pablo, preso allí, un soldado romano, ilustrando la vida del cristiano, ahora dice, nos da el arma. Orando o quejándome en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu.
Usted no puede hacer una oración simple: Señor, ya te he orado tantas veces y tú no me escuchas. En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Es decir, amados hermanos, que nuestra oración debe ser perseverante, insistente. No solamente: Señor, ya te presenté esto, ya Él lo sabe. No, si Él lo sabe, todo lo sabe. Es más, antes que usted ore ya también sabe. Pero el problema no está en Él, está en nosotros. Para que usted comience a estar firme, para estar fortalecido en el Señor, para estar lleno del Espíritu Santo, usted necesita estar en esa comunión con Dios, fortalecido por el Espíritu a través de la oración, a través de la palabra. Porque usted lo que necesita, hermanos amados, y escúcheme esto: la gran lucha de nosotros como cristianos no está en el poder de Satanás, está en el poder de nuestra mente. Y el poder de la mente está por la verdad. Todo lo que creímos lo levantamos mentira por verdad. Ahí está la verdadera lucha, ahí está el verdadero campo de batalla. Entonces nosotros tenemos que estar preparados con la verdad, con la palabra de Dios, que frente a circunstancias, frente a una enfermedad, frente a una crisis, frente a una escasez, frente a todo lo que viva en este mundo, usted pueda citar la palabra de Dios. Es lo único que va a derribar esa mentira. Por eso es que hay que orar por todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si lo que piensan no es la verdad de Dios, mire, amados hermanos, si nosotros nos regimos por el sistema, por lo que aprendimos, por lo que estudiamos, y esa es nuestra verdad, afectará totalmente su vida y todo su entorno. Entonces, evalúese cómo se comporta y qué está recibiendo como verdad. Porque lo que está recibiendo como verdad para usted, si no es la verdad la palabra, entonces se manifestará la obra de su carne. Hay fuerte eso, ¿verdad? Así es. Afectará totalmente tu vida. Opinarás de Dios en base a tu propio juicio. Ya no es la palabra. Ya no son los atributos. Ya no es el Dios de amor, el Dios de justicia, el Dios de santidad. Ya no es el Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente y todos los atributos de Dios. Ya no es lo que rige mi vida, sino es mi propio juicio. Y empezamos a preguntarnos: ¿por qué a mí, Señor? Dios, tú ahora no me escuchas. Tú ya no me amas. Debemos cuidar ahí en esta etapa nuestro corazón para evitar que entre en nuestro corazón amargura, resentimiento, porque es la expresión que va a salir de nuestros labios. Pregunta: ¿quién de nosotros no ha pensado así? ¿Cuestionamos el amor de Dios? Con facilidad. ¿Cuestionamos la fidelidad de Dios? Con facilidad. ¿Cuestionamos la gracia de Dios? Con facilidad. Y llevamos a Dios a nuestra propia corte de juicio. Y sobre eso evaluamos a Dios. Y por eso nos terminamos enojando con Dios y nos comenzamos a alejar de la verdad. Cuando usted comienza sutilmente a alejarse de la verdad, es porque usted está sentado allí en la corte del juicio con Dios y con todos. Por eso ya no quiere servir, por eso ya no quiere congregarse, por eso ya no quiere estar pensando que con eso lo está haciendo de oro. Satanás ya lo tiene envuelto. Satanás ya sutilmente entró a su corazón y lo comenzó a alejar de la verdad. Y es muy peligroso, hermano. Cuando usted decide transitar por ese camino, es un camino de muerte, que lo vamos a ver. Necesitamos mirarnos a este espejo de advertencia y pedir perdón al Señor. Amada iglesia, necesitamos mirarnos a este espejo de advertencia y pedir perdón al Señor. Muchas veces nos hemos sentido cómodos viviendo así, pero sutilmente nos vamos alejando de la verdad de Dios. Usted ya no mira como miraba antes, usted ya no piensa como pensaba antes, usted ya no vive como vivía antes. Son aquellas cosas que sutilmente comenzaron a alejarlo de la verdad. Verso 19. Ahora le va a hacer sentido este versículo 19 de todo lo que hemos hablado. Y dice Santiago: todo lo que les vengo diciendo. Y Santiago dice: hermanos, todos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, mire, no está diciendo pierde la salvación, no está hablando de salvación aquí. Los hijos de Dios, a la luz de la palabra, se extravían de la verdad y nos extraviamos de la verdad.
Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, verso siguiente, sepa que el que hace volver, usted es un restaurador. Recuerde que usted, el título era un restaurador. Entonces, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Déjeme explicarle esto. Somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros no salvamos a nadie y no restauramos a nadie. Pero somos los instrumentos, los vasos que Dios usa para su gloria. Y por lo tanto usted pasa a ser un restaurador en las manos de Dios. ¿Qué cosa cargamos, hermanos? Y a veces nos miramos como cualquier cosa. No, es que mi oración no me escucha el Señor. Ore usted mejor, pastor. Esta advertencia no es solo a nosotros como pastores, sino a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Todos somos llamados a ser restauradores en amor por nuestros hermanos, no en juicio, en amor. Iglesia amada, Santiago está diciendo, estamos toda la iglesia en una misión de rescate. Si usted ve a un hermano en el Señor y usted es un restaurador y entiende el concepto de restaurador y entiende la obra de Cristo a su favor, que usted fue alcanzado por la gracia, que usted estaba perdido y que alguien en su vida usó a una persona para que esa persona sea restaurador, entonces usted en gratitud, en favor, usted va a transformarse en un restaurador. Eso significa que en mi vida cristiana no se trata solo de mi bienestar. Eso es sistema de este mundo. Egoísmo, individualismo, sino de las personas que están en la comunidad y en la familia de la fe, en la iglesia, en el cuerpo del Señor. Todos ahí somos responsables. Seamos intencionales entonces, amados hermanos, ¿en qué? En conocer la verdad. Porque usted va a estar atrapado, usted está cegado sus ojos. Si no es la verdad que opera su vida, usted está caminando ciego. Eso está diciendo Santiago. Porque el ciego puede apartarse de la verdad, pero el que está en luz no puede apartarse de la verdad. Por eso que es el espejo para advertirnos de los peligros que sutilmente entran a nuestro corazón y terminamos apartándonos de la verdad. Usted no puede ser un restaurador, usted no puede ser instrumento de bendición en las manos de Dios si no atiende bíblicamente y no lo conoce. Necesita conocer su función, necesita conocer su llamado, necesita saber lo que Dios puso en sus manos, esos vasos de honra para ser ese instrumento restaurador, para ser instrumento de bendición. Usted necesita conocerlo y lo va a conocer solo en la palabra. Y eso evitará, hermanos amados, escúcheme esto, que usted deje de formar grupos, sino cuerpo. La iglesia es un cuerpo, no es un grupo afín. Yo podría llevarme muy bien con la Karina Eduardo y con ello no me va a trabajar. Estaría formando un grupo. Y Dios no nos llamó, no puso el evangelio, no puso estas perlas preciosas en sus manos para que usted forme grupo, sino edifique un cuerpo. Mentira del sistema. Es fácil estar con una persona que usted está afín, pero es más difícil cuando esa persona es difícil. Ahí tiene que mostrar que usted es un restaurador. Pregunta: ¿cómo está viviendo su vida cristiana? Con todo lo que hemos explicado, ante el Señor respóndaselo. ¿Cómo está viviendo su vida cristiana? ¿Está consciente que es un restaurador? ¿Está consciente de dónde Dios lo sacó? ¿Está consciente de a dónde Dios lo lleva? ¿Está consciente que hay un propósito de Dios en su vida? De ser un restaurador, de anunciar, de ser ese canal de bendición a su hermano, a su familia, a su matrimonio, a sus hijos. ¿Está siendo un modelo de inspiración? Y esto nótelo. Si usted respondió al Señor, la pregunta siguiente debe ser: ¿es usted un consumidor de enseñanza o restaurador del cuerpo de Cristo? La iglesia
amados hermanos, en el amor del Señor tengo que decir, no hemos transformado en adictos, consumidores de palabra. Eso, consumidores de palabra y consumidores. Y vengo y me siento consumidor de palabra, pero no he entendido que cuando están equipando a través de la palabra es porque voy a vivir esa palabra y voy a ser un restaurador a otros. Eso, hermano, es tan sutil, pero eso lo está alejando de Dios, lo está alejando de la verdad, porque necesito cada vez mi dosis de droga para ser ministrado y ser ese consumidor de palabra. Yo sé que esto es fuerte, hermano, pero si no entendemos, mire, todas las hermanos que sirven, y por favor quiero que me entienda esto, no es que estoy diciendo, hermano, ¿alguien más puede servir? No, por favor, no me vaya a confundir que porque usted no está sirviendo al Señor, yo estoy predicando. Dios puso esto en mi corazón primero con mi vida. A veces podemos estar edificando y no restaurando. Porque para ser un restaurador, hermanos, debo primero tener comunión con Dios, debo conocer la verdad. Y cuando conozco la verdad y entiendo la obra de Cristo, entonces comprendo la dimensión y la gravedad del pecado. Entonces, líbrenos al Señor, solo venir, amados hermanos. Por eso que la transmisión, nos transformamos en consumidores. Alguien va a cantar ahí, un consumidor para cantar, un consumidor de la palabra, pero nada de eso lo aplico, lo vivo en mi entorno. Y Dios les va a pedir cuenta, hermanos. Y tengo que decírselo en el amor del Señor. Usted va a estar frente al Señor en el tribunal de Cristo. Usted no va a juicio, pero va al tribunal de Cristo. Y usted va a ser evaluado por sus obras. Y tengo que decírselo, hermano, en paz en mi corazón. No es esto así nomás como nada. No, las cosas del Señor fueron escritas para nuestra enseñanza. No es que la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán y su palabra permanecerá para siempre. Todo lo que está escrito, hermano, se cumplirá. Y quiero tener paz en mi corazón decirle esto. Nuestra vida cristiana no se trata nuevamente de mi bienestar espiritual, sino de personas que están en mi comunidad y familia de la fe. Necesitamos predicarnos este mensaje todos los días, mirarnos al espejo y predicarnos: Señor, por su obra de Cristo, por su gracia fui alcanzado, por su gracia usted me rescató del reino de las tinieblas, me trasladó al reino de su Hijo amado Jesús. Usted me dio la potestad de ser hijo, por lo tanto ahora soy instrumento de redención, soy instrumento en las manos del Señor para ser un restaurador del cuerpo de Cristo. Predíquese todos los días este mensaje. Santiago 5:20. Sepa entonces cuando es un restaurador usted. Mire el Señor, el que haga volver al pecador el error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados por la obra de Cristo. Somos eso, hermano, restaurador en las manos de Dios. No subvaloremos, no tengamos en poco el pecado. El pecado tuvo una gravedad tan grande que al propio Hijo Jesucristo tuvo que venir a morir a la cruz por mis pecados y por sus pecados. ¿Cómo pensamos que el pecado no es tan grave? Entonces nos permitimos deliberadamente a soltar aquellas cosas, empezamos a alejarnos sutilmente de la verdad, nos transformamos más orgullosos, más materialistas, hedonistas y todas las cosas que usted ya conoce, porque no vemos. Esto es lo triste, por eso es que ciegos en su propia ceguera. Nos transformamos ciegos en nuestra propia ceguera y no entendemos que estos caminos son de muerte. Eso está diciendo Santiago. El peligro de alejarnos de la verdad, hermanos amados, son caminos de muerte. Proverbios capítulo 14, verso 12. Usted se lo sabe esta palabra. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Ese camino que usted está tomando para alejándose de la verdad sutilmente es un camino de muerte, pero su fin es camino de muerte. Cuando en tu matrimonio y familia actúas con tu propia idea, con tu propio pensamiento del mundo y no en el diseño de Dios, estás caminando por caminos de muerte. Cuando estás decidiendo en la congregación llevarlo a tu manera, a tu idea, estás caminando por caminos de muerte. Cuando en tu familia no inspira y no enseña la verdad, estás caminando por caminos de muerte. Pregunta:
que debemos hacernos. ¿Qué hacemos cuando estamos en nuestro trabajo? ¿Qué hacemos cuando estamos en la universidad? ¿Qué hacemos cuando estamos con nuestras amistades? Sobre todo para el 18. ¿Qué hacemos en nuestros tiempos de descanso? Donde nadie te ve, solo Dios. Si todas las preguntas no glorifican a Dios, estoy caminando en caminos de muerte. Santiago 5:20. Sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sea intencional de llevar su vida y la vida de los hermanos a Cristo. Solo en Él hay perdón de pecados. Esfuércese cada día en esa gracia restauradora. Usted es ese instrumento. Recuerde, la salvación, la sanidad, la restauración, la restitución es del Señor, como dijo Jonás. Hebreos capítulo 4, verso 16, vamos terminando. Quizás no era un mensaje para el 18, ¿verdad? Dios nos ayude por su palabra a vivir y honrar su palabra, hermano. Acerquémonos pues, aquí está nuestra esperanza, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted no anda caminando perdido, hermano. Nos acercamos confiadamente por la obra de Cristo. El velo se rasgó y entramos directamente al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Si entendemos el favor de Dios por medio de su Hijo, entonces no podemos ser indiferentes a ser esos instrumentos de redención en las manos de Dios para rescatar de la muerte a otros. Llévelos a Cristo, hábleles de Cristo, anuncie a Cristo, proclame a Cristo. Tiene que dejar ser, amados hermanos, el amor del Señor, un consumidor de enseñanza para ser un agente restaurador del cuerpo de Cristo. Recuerde todos los días cómo la gracia y solo la gracia nos alcanzó. Nosotros, hermanos, todos los días, si el mundo viera, hermanos, todos los pecados que cometemos a diario, nos miraría con otros ojos. A veces nos paramos de una plataforma más alta de la espiritualidad y debemos ser conscientes que es la gracia de Dios que perdona todos los días nuestros pecados, porque cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que podamos, a través de esta palabra, amados hermanos, permitir que la obra del Espíritu Santo haga un giro en nuestra vida. No podemos seguir así, amada iglesia. Usted se alejará de la verdad y se alejará del cuerpo. Todo aquel que se aleje de la verdad se alejó del cuerpo. Si se alejó del cuerpo, no está en Cristo. Eso es doloroso, pero es una verdad. Por eso que cada uno de nosotros debe contribuir. Cada uno somos responsables, amada iglesia, de expresar el amor de Cristo. Mire, no es natural de que usted ame. No es natural que usted sea un restaurador. No es natural que usted pueda servir al Señor. No es natural. Nada de esas cosas son naturales. Pero cuando usted está en Cristo y entiende la gracia y entiende el favor, entonces la fuerza de Dios, usted puede trabajar, usted puede amar, usted puede adorar, usted puede ser un restaurador. Nunca serán en sus fuerzas. Por eso en la fuerza de Dios. Y termino con este versículo y le invito a que se ponga en pie. Primera de Juan, capítulo 3, verso 18. El apóstol Juan hablando aquí a la iglesia nuevamente. Y lea esta palabra y escuche esta palabra como que Dios le está hablando a usted. Hijitos míos,
No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El Señor hablando a su corazón: hijitos míos, no amemos solamente por decir que amamos. No tenemos que mostrar con nuestros hechos y vivencia que amamos a Dios y que amamos a los hermanos. De hecho y de verdad. Cuando alguien esté necesitado y le pida, ore por ello. Pensamos muchas veces que la vida la resolvemos solamente con lo económico. Qué equivocados que estamos. En ninguna parte de la carta de Santiago habla que lo resuelva los problemas con la economía ni con el materialismo. Habla de la restauración. Lo que usted porta por la obra de Cristo y el Espíritu Santo que actúa en usted, por eso es un restaurador. No porque tenga recursos. Nada sirve de eso. Sea intencional de poder entregar tiempo para ser un restaurador. Y yo le invito, iglesia, deténgase de su carrera. Deténgase de su carrera que lleva por este mundo. Lo ha hecho individualista, impersonal, egoísta, preocupado, centrado solo en su bienestar, e indiferente, y lo demás son medios que uso de gracia para ayudar en mi propósito. Pero que la palabra del Señor esta noche, en el espejo que Dios nos ha permitido ver, podamos evaluarnos ante el Señor. Y yo creo que todos tenemos que pedir perdón al Señor. Todos frente al espejo nos hemos alejado de alguna otra forma de esta verdad. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Tu palabra, Señor, es miel a nuestro paladar. Gracias por la vida de Santiago. Él no solamente escribió esta carta diciendo que nos alegremos cuando nos encontremos en diversas aflicciones, en diversas pruebas, y solo quedó con escribirla. Santiago fue un mártir por el Evangelio. Murió por el Evangelio como un mártir. Lo que escribió, vivió. Cristo, tú eres nuestro ejemplo. Tú no solamente nos dijiste que nos amabas, sino que tú viniste a morir a la cruz por amor a nosotros. No solamente dijiste que nos amabas, mostraste tu amor muriendo en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué haremos con tu palabra, Señor, esta mañana? Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu poder. Te pedimos perdón, Señor. Hemos pecado contra ti. Esta mañana, Señor, queremos ser esos restauradores en el cuerpo de Cristo. Renunciar a toda mentira que hemos levantado, que se trata de nosotros y solo de nosotros. En aquel día del Señor, en esa recompensa del Señor, escucharemos tus propias palabras. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En medio de las aflicciones que vivimos, en medio de los procesos que vivimos, en medio de las circunstancias que enfrentamos, hay una promesa poderosa para los que confían en Jehová. Dice que tus misericordias son renovadas cada mañana. Hoy hemos recibido esa porción de misericordia renovada. Hoy hemos recibido esa porción de gracia renovada. Señor, y por eso queremos adorarte. Por eso queremos agradecerte, Señor, porque fue tan grave el pecado que tú diste tu vida. Pero, Señor, esta mañana nos paramos firme en ese campo de batalla. Ya no andaremos buscando quién es responsable.
Ya no andaremos mirando con nuestros ojos naturales quién tiene la culpa, sino que nos miraremos a nosotros mismos por el espejo de tu palabra y pediremos perdón. Perdón por alejarnos de la verdad. Perdón por caminar con la filosofía y los pensamientos de este mundo. Hoy levantamos nuestras manos para pedirte auxilio y socorro, Señor. Entramos a ese trono de la gracia libremente por medio de tu obra, Jesucristo. Jesús, tú eres nuestro Salvador. Tú nos perdonaste. Por tu perdón y tu gracia estamos aquí. Los próximos años caminaremos equipados. Cuando venga la tribulación, cuando venga, Señor, la persecución, nos acordaremos de esta palabra. Y en lo cotidiano, cuando salgamos de este lugar, nos acordaremos la palabra. En nuestros sueños nos acordaremos de esta palabra. A nuestros hijos les recordaremos esta palabra. En nuestro matrimonio nos recordaremos de esta palabra. Señor, tu palabra, Señor, caminará en nuestros corazones. Ayúdenos para no solo oírla, sino para vivirla, para aplicarla y para hacerla. Levante allí su mano. Padre, lloro por cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Que su gracia, su misericordia, su amor y su bondad sea abundante en la vida de ellos. Todo lo que estaba allí paralizado, Señor, toma vida por su palabra. Todo lo que estaba allí, Señor, sosteniéndose como verdad esta mentira, Padre, seque toda mentira en el nombre de Jesús. Anule toda mentira de nuestra mente, que podamos reemplazar por la verdad de su palabra. Esta mañana nos paramos firme por su palabra. Señor, por medio de la comunión suya, todo el desánimo que hay en nuestros corazones, Padre, anule todo desánimo, toda desmotivación, todo lo que tiene callado a la iglesia. Señor, quite el bozal de la boca de cada uno de mis hermanos. Hagas ferviente en el Espíritu, Padre. Que la iglesia despierte. Despierta tú que duermes y levántate entre los muertos. Que la luz de Cristo te iluminará. Aleluya, Señor. Aleluya.